Nuestro tema de hoy tiene por nombre restauración. Restauración. Y yo quiero que usted de una u otra forma analice eh, el significado de esta palabra antes de empezar a hablar de restauración. Hagámonos una idea, por lo menos básica, de lo que significa esta palabra. Restaurar es tratar de volver a un estado original aquello que ha sido ¿qué? Dañado de una u otra forma. Y Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo como Él, santos. El Señor nos hizo de acuerdo a su voluntad, conforme a su imagen, a su semejanza. Y parece que no entendiéramos un poco este término de que hemos sido creados a nuestra imagen, que Él nos ha creado a nosotros a su imagen y a su semejanza. Y nosotros, para poder entender la Escritura, incluso Él utilizó figuras para darnos el mensaje. Él habla en términos como si incluso Él tuviera una forma parecida a la nuestra. Leemos en la Biblia que sus pies son como bronce bruñido, que sus manos son tal, que la tierra es el estrado de sus pies, que el corazón de Dios, como si nuestro Dios se pareciera a nosotros físicamente. La Biblia dice que Dios es espíritu, que Él es invisible. Él es espíritu y que nadie ha visto a Dios. Pero tenemos una imagen mental de lo que fuera el Señor, y mucho más cuando no entendemos de la manera correcta este término de que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Hemos sido creados a su imagen y su semejanza, y esto tiene que tender mucho más al carácter que a la apariencia física. No es el cabello como el Señor, o el rostro como el Señor, o la barba como el Señor, o la altura y la estatura como el Señor. Estaríamos todos bastante decepcionados quizás de la manera en que nos hemos imaginado al Señor. Y por supuesto Jesús, que vino en carne, que es el Dios encarnado en la persona de Jesús, la persona de Jesús como esa parte humana, por supuesto que tendría una fisionomía humana. Entonces, a partir de ahí empezamos a sacar ciertas conclusiones acerca de la persona de Dios como una parte física. Y nosotros necesitamos comprender que el Señor busca o ha dejado su palabra, el fin de su palabra es que nuestro carácter vuelva a ser restaurado conforme al corazón de Dios, a su deseo. No es que tenía el cabello largo y ahora me lo voy a dejar crecer para parecerme al Señor. O antes vestía camisa y pantalones y ahora voy a andar en túnicas para volverme a parecer al Señor. No se trata de eso. Se necesita entender que nosotros necesitamos volver al corazón de Dios, a su carácter, a su persona, cómo es Él, cómo habla, cómo piensa. Le ruego a Dios que pueda darnos a nosotros la oportunidad y ojalá fuera algo que pudiéramos obtener todos, y es ver aún el pecado como Dios lo ve, ver la vida como Dios la ve, hablar como Dios habla, vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra. Por supuesto, la vida en esta tierra es y será muy diferente a la vida en el cielo a su lado, cara a cara. Pero nosotros hemos sido llamados por Dios para ser restaurados. ¿Por qué? Porque nos habíamos dañado. Algunos de los temas anteriores tiene que ver con la generación, el hombre que ha sido formado. Luego ese hombre, esa generación se degeneró, o sea, se dañó. Y luego ese hombre tiene que ser llamado a ser restaurado por Dios. Entonces, generado
degenerado y ahora regenerado. De la misma manera, restaurados nosotros en el Señor. ¿Por qué afirmamos esto? Porque la Escritura lo dice. Algunos hablan acerca de nuestra manera de predicar la verdad del Evangelio cuando hablamos acerca de quiénes somos nosotros o de qué se trata o cómo vivíamos nosotros y cómo estábamos, cuál era nuestro estado espiritual y a muchos no les gusta escuchar esta realidad. Por eso vayamos a la Escritura y miremos lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12. Encontramos esta gran verdad que no nos gusta a nosotros muchas veces tenerla como verdad, sino como algo olvidado por allá. Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais, dígalo conmigo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que, mis hermanos queridos, nosotros tristemente vamos a poder experimentar momentos de crisis, de dificultad, de alteraciones cuando somos confrontados con la palabra. Sencillamente, hermano, estábamos sin el Señor, alejados de la ciudadanía de Dios, y estábamos viviendo conforme a nuestra propia ley y vivíamos sin Dios, vivíamos sin Cristo, estábamos alejados todos de Él. Pero ¿sabe algo? Él buscó, propició que nosotros pudiéramos llegar a vivir la restauración en esta tierra y un llamamiento para vivir eternamente restaurados delante del Dios vivo en el tiempo de la eternidad sin fin. Si nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que la palabra de Dios habla acerca de nosotros como hombres perdidos, muertos. Incluso dice la Escritura, estábamos muertos, estábamos débiles, estábamos incapaces, éramos completamente incapaces. Pero hay una buena noticia en medio de este caos y de esta crisis. Él nos llama a nosotros a restauración. Él nos llama a nosotros para que seamos transformados por el poder de su Espíritu. Es tan difícil a veces y creo que imposible en términos humanos que a través de nuestra fuerza podamos cambiar la forma de pensar de las otras personas. ¿A usted no le pasa que usted quisiera cambiar la forma de pensar a otro? Pero seguramente alguien también quiere cambiar tu forma de pensar. Alguien quiere cambiar tu forma de ser. A alguien le gustaría que sea más o menos de algo que a esa persona le llegara a incomodar. En el caso de los esposos es tremendo porque uno convive mucho, ¿no? Con la pareja, con la esposa o el esposo, y los elementos no agradables se tornan repetitivos porque la persona muchas veces no cambia de opinión o no cambia de hábitos y nosotros no los vemos. Cuando hablamos de un extraño, pero cuando hablamos de un esposo, de una esposa, de los hijos, de los padres, cuando vivimos allí y queremos que ellos sean restaurados, pero nos olvidamos que nosotros también necesitamos restauración. Queremos que otros sean transformados, pero nos olvidamos que nosotros también necesitamos ser transformados. Y si vamos a la Escritura desde Romanos, en Romanos todo se encierra en pecado para que todos aceptemos y no tengamos otra opción para poder nosotros llegar a entender hacia dónde nos quiere llevar a nosotros el Señor, hacia dónde quiere ser, hasta dónde Él anhela que seamos nosotros restaurados a través de la fe en Cristo Jesús y de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la obra de restauradora del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para nosotros es imposible cambiar a una persona. Es imposible. Pero mira lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 19, verso 26. En una situación difícil, sus discípulos creyeron que era difícil, que era imposible,
vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y el Señor le dice estas palabras. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y muchas veces esta palabra se quiere utilizar para alcanzar cosas en esta tierra que se van a acabar. Y créeme, Dios, aunque sustenta la tierra, mire, la va a acabar. Aunque Él sostiene la tierra, la va a acabar un día. Todo depende de su voluntad. Llegará el momento en que el cielo este que vemos, o el que quizás pensamos que es el cielo donde Él habita, todo esto y la tierra va a pasar. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, mi palabra permanecerá para siempre. Entonces, para la gloria de Dios, Él traerá a nuestras vidas restauración. Sé de centros donde el drogadicto llega, sé de sesiones psicológicas donde los que hemos estado perturbados vamos, sé de maestros que enseñan, sé de pastores que predican aún con la verdad, pero la obra de regeneración, de restauración sobre el creyente no proviene de manos ni de voz humana, proviene de nuestro Dios Todopoderoso. Él tenía este plan desde antes de la fundación del mundo. Él hizo realidad aquello que tenía que ocurrir en nuestras vidas, y aún darnos cuenta que por nuestras propias herramientas u obras no podríamos alcanzar salvación nosotros. En carne propia, ese es Jesús encarnado, y viene y habita en medio de los hombres, se entrega a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Solamente esta encarnación de su Hijo y la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios puede traer a nosotros la restauración, la limpieza, la transformación, la salvación de nuestras almas. No hay otra forma. Puedes tener el mejor predicador que haya, que si la voluntad de Dios no es salvarte, no va a ocurrir absolutamente nada. No lo vas a entender, no lo vas a vivir, no lo vas a experimentar. Por supuesto que usted y yo, dada la instrucción de los apóstoles, debemos anhelar como leche la palabra no adulterada para poder vivir nuestras vidas. Por supuesto que con un evangelio falso mucho menos habrá salvación para aquellos, porque se pierden en la ignorancia de unos conocimientos absurdos y de obras y de actitudes humanas que pareciera que quisieran forzar la voluntad de Dios sobre los hombres. Por mucha fuerza que alguien haga o grite para expulsar de alguien un demonio no saldrá si la autoridad de Dios no se lo ordena. Ninguno de nosotros tiene autoridad tal para mover el reino de las tinieblas en la forma en que quizás algunos se ufanan de tener poder sobre esos demonios. Si el Espíritu de Dios no está ahí para que esto ocurra, la obra humana será en vano. Será en vano. ¿Dios puede hacerlo? Por supuesto, Dios puede hacerlo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios todo es posible. Pero ahora volvamos a nosotros en un deterioro espiritual y aún hasta físico. El Señor puede y quiere traer restauración sobre los suyos. Quiere manifestar su poder y su gloria para que nosotros le reconozcamos a Él como el único y suficiente medio de salvación para nuestras almas. Y de hecho, muchas de nuestras aflicciones llegan a nuestras vidas solo con el objetivo de que Él sea glorificado, de que su nombre sea engrandecido, enaltecido. Ahora,
¿Quiere usted prestar su vida para que le pasen cosas feas y que el nombre de Dios sea glorificado a lo largo de toda su vida? Pues seguramente su respuesta será no. Pero créame que las que les toque a usted, el poder de Dios ha de manifestarse en aquellos que creen que Él es Dios Todopoderoso. Y lo hará. Aún de la muerte nos revivirá, resucitaremos. Hermano, ¿qué cree usted que es lo peor que a usted le pudiera pasar en esta vida? Muchos consideran que lo peor que pudiera pasarle a alguien fuera morirse. Pero lo peor que a alguien le pueda pasar en esta vida no es morirse. Aunque sí morirse sin Cristo. Morirse sin la fe en el Señor. Sin estar confiados en que Él un día nos ha de resucitar. Porque ¿sabe una cosa? Al impío o al pecador también lo va a resucitar. Y sufrirá o experimentará el resurgir de entre los muertos, pero ahora este será levantado para condenación, no para salvación. Él podrá experimentar salir de la tierra de los muertos. No sé si te lo grafico de esta manera. Incluso dice que el mar devolverá a sus muertos. Y los que viven esperarán al Señor. Y créanme que algunos que viven y que no creen en el Señor, también irán a juicio. Y también enfrentarán el juicio del Dios Todopoderoso. Entonces fue a través de una obra sangrienta en que Cristo provee la reconciliación de los hombres con el Dios Todopoderoso. Hubo derramamiento de sangre. Fue algo terrible. La ira de Dios sobre una sola persona. Toda la copa de la ira de Dios sobre alguien. Esa copa cayó sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Una obra, una muerte sangrienta. Pero que a través de esto vino la obra de regeneración por el Espíritu, y esto empezó a traer restauración a los hombres pecadores, a la humanidad en pecado. Y viene el Señor Jesús y conforma su iglesia. Y conforma su iglesia. Y a su iglesia la preserva. Y sabe una cosa, aunque Él murió por todos, no todos creerán. Y si no creen todos, no todos se salvarán. Unos tendrán también dentro de sus propias concupiscencias que cargar con el orgullo de decir: no acepto a Cristo, me he rehusado a Cristo. Toda mi vida me he rehusado a Cristo. Primero muerto, he escuchado a algunos que dicen este tipo de cosas, que creer en ese libro. Primero prefiero morirme antes, es de ignorantes, esto no lo puedo aceptar, esto no puede caber en mi cabeza, no tiene sentido, ni lógica, ni razón. Pero vendrá el día grande y temible, fuerte y terrible del Señor, en que todos quedarán expuestos delante de su trono, delante de su estrado, en un juicio donde solo los que han creído en el Señor alcanzarán salvación y vida eterna de la mano con el Señor. Pero entiende, hermano, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo en su venida. Él hará la obra de restauración. Mientras tanto, hermano, tengo algo que rogarte hoy, suplicarte hoy. Lucha, esfuérzate, esfuérzate. Aunque la obra no sea tuya, tú como hombre tienes una responsabilidad delante de Dios. Y es someterte a Dios. Es sujetarte al Señor. Es abrazarte a Él y a su voluntad. Es buscar amar su palabra, buscar amar a Dios en todo su contexto, en quién es, en lo que hace, en lo que ha mostrado, en lo que Dios ama. Busca, entrega tu vida a Cristo. Ríndete ante el Señor.
Mire, aquí no escucharás que buscar a Cristo acabará con todos tus problemas en esta tierra. Algunos de tus problemas serán resueltos cuando doblegas tu corazón al Señor. Por supuesto que si estás viviendo una hora de infidelidad y tienes problemas en el hogar y vienes a Cristo y te abandonas el adulterio, por supuesto que vas a tener un mejor hogar. Si el Señor permitiera que fuera restaurada tu vida y tu hogar y tu familia. Pero los problemas más graves que resolver, te lo aseguro, no son en esta tierra. Algunos escritores a los que amo sin conocer, del 1600, 1700 y 1800, escribieron y dijeron cosas como esta. Esta vida, los sufrimientos de esta vida es la imagen del infierno más clara que un cristiano pudiera conocer. Pero también los sufrimientos de esta tierra o lo que es esta tierra es lo más cercano al cielo que un no creyente pudiera llegar a conocer. No sé si me hago entender con esto. Para algunos, los sufrimientos de esta tierra solo serán esos sufrimientos en esta tierra que pasará. Pero para otros, el único lugar de bondad y esplendor, de misericordia y de rebaja de penas solamente la vivirán aquí en esta tierra. Porque es que nuestros verdaderos problemas no están en esta tierra. Nuestros verdaderos problemas no están en esta vida. Esta vida es pasajera. Esta vida tiene, hermano, cuando cumplimos años, algunos tienen una mentalidad un poco negativa. Dicen, es que, no, que cumplas un año más, no, y algunos dicen, tenemos es un año menos. Porque los días nuestros están contados sobre esta tierra. Pero podríamos vivir de manera negativa y afligidos por esto, porque cada minuto entonces y cada segundo que ocurre es un minuto y un segundo menos de vida que tenemos en esta tierra. Pero si pensáramos de esta manera, de la forma adecuada, conforme a la palabra de Dios, podríamos añadir, como dijo el salmista, a nuestros días, sabiduría. Pero ¿hacemos esto? ¿Vivimos de esta manera? Creo que no. Y necesitamos añadir a nuestros días sabiduría, entendimiento, conocimiento de la persona del Señor. Mira, conocer al Señor o saber de teología, como algunos se jactan, no salva a nadie. Conocer la Biblia no salva a nadie. Porque hay una obra redentora por parte del Señor en la que usted y yo no hacemos absolutamente nada. Su obra sacrificial y el impartimiento por parte del Espíritu de Dios de ese don de fe y de esa gracia sobre nosotros con la que podemos creer en el Señor, dada por Él también, es la que nos lleva a nosotros a la salvación y a la vida eterna con Cristo. No podemos añadir un día más ni un día menos a nuestra vida, ni un minuto más ni un minuto menos. Pero créanme que cuando nosotros vamos paso a paso conociendo al Señor, nuestra vida se torna más tratando de agradar a aquel que nos ha rescatado de la muerte. Conocer al Señor, saber quién es, cómo vive, cómo vivió cuando estuvo en esta tierra, cómo vivió Jesús, las obras que hizo, conocer la palabra, conocer la Escritura, es un deleite y nos hace entender a nosotros la magnificencia de Dios, su poder, su eterno poder y su gracia y su misericordia, y nosotros vamos comprendiendo mucho más el deseo de Dios de restaurar nuestras vidas. Por eso también la invitación es, vuelve a la Escritura, vuelva a la palabra. Es la palabra la que tiene el mensaje de salvación de nuestras vidas. No son los testimonios de hombres, o los llantos de personas, o la imposición de manos de hombres, los que van a traer a nosotros liberación. Mi palabra, la Biblia que leo, la que el Señor ha traído, mi Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice cosas como sujetaos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, tú quieres quizás o has pensado que a través de tus
obras o de tus estrategias puedes repeler al diablo con gritos, con aguas, con aceites, con cosas, No, sujétate al Señor. Y Él tendrá que huir de vosotros. No tiene otra. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Conoce al Señor a través de la Escritura. ¿Quieres que tu vida sea restaurada porque siente que sí, ha sido rota, ha sido despedazada, el mundo te ha golpeado? No puede ser de otra forma. El mundo nos va a golpear una y otra vez. Este mundo es cruel. Los hombres, las mujeres, los niños de este mundo son crueles. Y usted dirá, pero los niños son santos, son unos angelitos. No lo son. Deje a un niño hacer lo que quiere y verás el incendio que podría provocarte en casa, el cortocircuito, el daño que pudiera llegar a hacerle a ciertos animales o el peligro en que se puede exponer no solamente él, sino a otros. Sí, es una criatura, un infante que no tiene la conciencia de la manera en que tú y yo la tenemos, porque somos adultos, podemos discernir muchas otras cosas, por supuesto. Pero todos necesitamos la obra restauradora de nuestro Señor. He escuchado cuando personas dicen, ese niño desde niño se veía que iba a ser malo. ¿Usted no ha escuchado ese tipo de comentarios? Es que es mala clase, ese nació malo desde el principio porque sus padres son malos. Hermano, usted y yo también vivimos esto. Nuestros padres no fueron buenos. Fueron restaurados por el Señor. Algunos de ellos que creyeron en el Evangelio. Nuestros hijos no son buenos por mucho que le amemos. Necesitan el Evangelio y ser restaurados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Todos necesitamos restauración. Y Él la proveyó. El Señor proveyó la obra de restauración para nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios e ir caminando rumbo al reino de los cielos de la mano y guiado por el Espíritu Santo de Dios a través de Cristo Jesús y su obra redentora. No hay otra. No hay otra opción. El Espíritu Santo mora en el creyente. Pero yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, pastor, pero yo me sigo metiendo en problemas. Oye al Espíritu Santo. Vive bajo principios de acuerdo a la palabra de Dios. Y si cosas terribles pasan, que pasen. Pero tú estarás resguardado siempre por el poder del Espíritu de Dios. Es nuestra compañía hasta el día de la venida del Señor por su iglesia. Y mientras nosotros esperamos, vivimos esa obra de restauración en nuestras vidas. Mira, no esperes una fecha para que el Señor te restaure. Es ahora, es hoy. La restauración del Señor es ya, en este momento. En que estás escuchando este mensaje, la obra de restauración del Espíritu Santo de Dios está en la vida del creyente activamente las 24 horas al día, los 365 días del año. La obra de restauración es una obra progresiva. Algunos vivimos cosas como que antes era un borracho, ya no lo es. Antes robaba, ya no roba. Antes era un incrédulo, ahora es creyente. Antes mentía, ya no dice mentira. Era un adúltero, ahora es fiel. No trabajaba, ahora trabaja. Pasaba una vida de pecado y ahora vive en santidad. Hablaba grosería, ahora predica la palabra de Dios. Hay quienes han experimentado esto de un día a otro. En que sus vidas han tenido un golpe de cambio. Pero la obra restauradora del Señor es hasta el día de Jesucristo. Cuando dice que Él perfeccionará la obra que ha empezado en nosotros, la obra que empezó en ti, que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él no está diciendo, ya eres perfecto. La perfeccionará es un proceso.
Es la obra restauradora del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Que caemos, nos levantamos. Que fallamos, nos reconciliamos. Por supuesto que no vivimos practicando el pecado. Pecamos, pero volvemos a los brazos del Señor. Él restaura al creyente. Pero si tú como creyente huyes de la restauración, de la obra de regeneración del Espíritu Santo de Dios, hermano, entonces dude de lo que usted ha venido creyendo o lo que tiene en su cabeza. Porque el verdadero creyente debe sujetarse, someterse al trato, a la transformación de Dios. Aunque nos duela, avanzamos de la mano de Dios. No podemos detenernos. No somos de los que retrocedemos, sino que seguimos adelante de acuerdo a la voluntad del Señor. Mire, ¿qué es más fácil para nosotros? Fallar, pecar, caer y no volver a leer la Escritura, no volver a orar, no volver a la congregación, no volver a absolutamente nada. Esa es la obra de daño o de perversión de Satanás en la vida de alguien que se hizo llamar creyente. Pero ¿qué hace un verdadero creyente? Aunque falla, vuelve a los brazos de la restauración en el Señor, en Cristo Jesús. Él trae a nuestra vida. Su gracia es motivo de gozo y de alabanza en nosotros. Su misericordia, su perdón. Es más, los que hemos experimentado el tener bajones espirituales, sabemos que nos recibe el Padre una y otra vez y nos vuelve y nos abraza y nos levanta y nos restaura. Así que si has estado viviendo esos momentos de crisis donde sientes que tienes que ser restaurado, yo pregunto así, ¿eres tú necesitado de una restauración por parte del Señor en tu vida? Si tú crees que eres necesitado de una restauración por el Señor, no te detengas, sigue adelante. No es lejos de la congregación, no es lejos de su palabra, no es lejos de la oración, no es lejos de conocer al Señor, no es lejos de la obra redentora del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No lo es, no es lejos, es a sus pies. Pero ahora parece que tenemos una lucha, es para no ir con Dios. Yo no sé si usted lo ha vivido, yo lo he experimentado en mi propia vida. Quiero ir, pero no, me rehúso a ir. No tiene sentido. Hermano, un paso más que usted dé lejos de Dios, ¿a quién cree usted que lo acerca? A Satanás y a sus obras. Pero un paso más que tú das hacia Cristo Jesús, a sus pies, es un paso más que nos alejamos de todo lo que el mundo ofrece, de toda la obra de maldad, de perversión de este mundo. No sé si a ti te lo dijeron, pero cuando llegué por primera vez a una congregación donde estaba buscando al Señor y dije que me iba a bautizar y que entregué mi vida de un día así para otro, aparentemente un día para otro, pero seguramente Dios lo tenía ya todo preparado. Y yo le dije a mis amigos, conmigo ya no cuenten, no voy más. Te veremos aquí otra vez, en el antro, en la cantina, en la disco, en lo que fuera. Ahora sí que te perdimos. Pues sí, dígalo. Me perdieron, pero me ha ganado Cristo para Él. Y el mundo tiene que quedar atrás y tenemos que seguir hacia adelante de la mano del Señor. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jeremías capítulo 33, verso 9. Hemos estado leyendo Jeremías 33 en casi que todo este año. Jeremías 33, 9 dice de la siguiente manera. ¿Ahí lo tiene sí en la pantalla? ¿Ahí lo tiene? Bien, dice la Escritura. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien
que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿A quién dice esto? A los que ha tomado y restaurado. ¿A quién le dijo esto? A un pueblo que se había alejado de Dios. A un pueblo que le había dado la espalda. A un Israel pecador e idólatra. Pero está la oportunidad en el Señor de poder volver. Y no solamente de la obra, por supuesto, la magnífica salvación en la vida del creyente. Mucho más que eso, todo el bien que yo le voy a hacer, otros lo van a ver y ustedes lo van a experimentar. Y alguno me preguntará, ¿y entonces por qué se murió, pastor? Hermanos, a veces la muerte para el creyente es lo mejor que pudiera pasarle. Parece que estuviera predicando algo terrible. La Escritura afirma que aún los días podrían llegar a cortarse a causa de los escogidos, para que los escogidos no se pierdan o no le fallen más a Dios, o que de una u otra hora, si son escogidos, no se van a perder. Si son escogidos, no se perderán. Pero a causa de sus escogidos es también evitando sufrimiento en la vida de los creyentes. Se acortarán los días porque los días son malos. Mire, hermano, la salvación no se pierde. Quien se pierde es el pecador no arrepentido. Y nosotros necesitamos entender esta gran verdad. Y me será a mí por nombre de gozo, alabanza y gloria entre todas las naciones de la tierra. Esto lo dijo el Señor a ellos. Y a través de Cristo Jesús nosotros recibimos esa bendición para nuestras vidas. Mire, Cristo Jesús, el diseño de su obra de redención tiene dentro de su proceso el sufrimiento de Cristo y la exoneración del sufrimiento de muchos de nosotros. Hermano, lo que sufrimos aquí no es nada comparado con el sufrimiento que se ha de vivir en los infiernos. Y lo que sufrimos aquí no tiene nada de comparación con lo que nos gozaremos con Dios en eternidad. No tiene comparación. El Señor lo compara como cuando la mujer va a dar a luz. Hay un momento de crisis de dolor. Pero cuando la mujer da a luz, pare ese bebé, entonces resulta que ese bebé cuando nace hace olvidar a aquella mujer todo el dolor que había estado sufriendo mientras estaba el proceso del nacimiento. Yo podría decirte, estamos a punto de parir. Estamos a punto de que el dolor pase. Estamos a punto de que esto se acabe, hermano. Y será en el tiempo de Dios. No tengo una fecha para decirte ni que se aproxima o que yo me imagino. No podría entrar en esa discusión. Pero sé que va a pasar. Y que esta vida es pasajera. Y que luego nos olvidaremos de todo este sufrimiento e iremos a Dios y estaremos en plenitud de gozo, de alabanza a su nombre. Pero mientras ese momento llega, hermano, disponga su alma, su cuerpo, su espíritu, su mente, su corazón, todo absolutamente para que la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios sea en su plenitud aquí, ahora, hoy, desde ya. Esa obra de restauración no está para otros días. Esa obra de restauración es ya, ahora. Algunos están esperando el otro año. No, yo me congrego ya el otro año. Estamos, este año ya hasta que se acaba. Yo empiezo a creer a partir del otro año. ¿Quién nos garantiza que vamos a ver el otro año?
¿Acaso el que se murió hoy no estaba vivo ayer? ¿Cierto? Y así diremos, podríamos decir uno y otra vez. Efesios 1:6 dice lo siguiente, hermano. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, la gloria y la alabanza sea al Señor siempre, por siempre. Él nos hizo aceptos al amado. Él nos permitió ser restaurados y vivir la obra de restauración desde antes de la fundación del mundo. Hermano, no seamos como el pueblo de Israel, que dieron vueltas y vueltas y vueltas. Estaban a días de la tierra prometida, pero sus propios corazones los llevaron a que se detuvieran. Hermano, eso era como un paso adelante, da un paso adelante y da muchos pasos atrás. Eso no es que uno adelante y dos atrás. Daban un paso adelante, pero daban como 50 atrás. Y anhelaban ir nuevamente a Egipto cuando tenían dificultades. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La obra interior de Dios a favor de su pueblo, hermanos, es una realidad. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 51, del 10 al 12. Mira las palabras del salmista, lo que dice acá. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Encontramos a David cuando había perdido toda motivación de vida santa y toda motivación de vida humana. Porque lo santo no viene de nosotros, lo santo viene de Dios. Toda motivación de vida divina, por llamarlo de otra forma, y toda motivación. O sea, él quería que su vida se extinguiera, no quería la existencia. Pero entonces entra en razón, el Espíritu de Dios lo confronta y salen estas palabras de su boca. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si él estaba pidiendo un corazón limpio es porque tenía el corazón ¿cómo? Sucio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que tenía un espíritu ¿qué? Torcido. Y dice, no me eches de delante de ti. Es que pensaba que él estaba ya despreciado por Dios, desechado y que no había restauración para él. Y dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire a un David clamando al Señor por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo? Deshecho en su corazón, en sus emociones, por el pecado y la maldad en su vida. Y pide algo que inimaginable. Alguien, ¿cómo era que le decían a David en la Escritura en relación con Dios? ¿Fue llamado cómo? Conforme al corazón de Dios. Y este hombre había perdido el gozo de la salvación. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Has perdido tú el gozo de la salvación? Esto no debería llegar a la vida de un creyente, pero ocurre que nos aburrimos, necesitamos ser restaurados por el Señor, que no queremos aún la vida, que no queremos nada. Hay algunos que están clamando que el Señor venga para ver su magnificencia, pero otros quieren que el Señor venga porque ya están aburridos y hastiados de este mundo. Mientras esperamos, y la obra de restauración, de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida,
es que nosotros podemos llegar a caminar de la mano del Señor con gozo. Porque cuando nos alejamos o ignoramos al Espíritu Santo de Dios, empezamos a botar los tesoros que Dios nos ha dado para empezar a disfrutar desde esta vida hasta la venidera. ¿Cómo es botar el gozo de la salvación? ¿Pero cree que le pueda pasar a alguien como usted y como a mí? La respuesta es sí. Él pidió que le volviera el gozo de la salvación. Así que David ha cometido entonces un gran pecado en contra de Dios y ha sido traído a una tortura de una u otra manera. Y esa tortura que hoy nosotros a veces queremos evitar, y es el arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación. Somos traídos al arrepentimiento y llevados a buscar la restauración en el Señor. Mira, el libro del pastor Paul Washer, el Evangelio verdadero, el Evangelio y la conversión verdadera, dice esto, voy a leerlo textualmente. David ha cometido un gran pecado contra Dios y ha sido traído al arrepentimiento y reconoce sus dos grandes necesidades. Número uno, la primera es que le pida a Dios que renueve un espíritu de rectitud dentro de él, una disposición interna que es recta en la fe hacia Dios y capaz de resistir las tentaciones que de nuevo le afligirían. Y número dos, la necesidad de que el Espíritu Santo continúe morando en él y sustente su espíritu en su estado renovado para que no caiga de nuevo en desobediencia deliberada. Te las voy a repetir. David se halla en dos necesidades tremendas. La primera es que encuentra que su espíritu no es recto y le ruega a Dios que le dé un espíritu recto, que él pueda vivir con un espíritu recto. Entonces dispone su vida en fe hacia el Señor para que pueda resistir las aflicciones y las tentaciones que han de venir. Hermano, las tentaciones que te atacaron ayer muy probablemente te van a atacar hoy y te van a atacar mañana. Las tentaciones de este mundo no se van a acabar. Estarán ahí latentes todo el tiempo. Por ello necesitamos la presencia continua del Espíritu Santo de Dios. Y la otra necesidad que tenía es que el Espíritu Santo continúe morando en él y sustente su espíritu en su estado renovado para que no caiga de nuevo en desobediencia deliberada. Fin de la cita. Y puedo encontrar que creo que así como David, nosotros necesitamos, anhelamos un espíritu recto dentro de nuestros corazones, de nuestras vidas, para poder siguiendo agradar a Dios y que cuando vengan las tentaciones con un espíritu recto poder dar la espalda a las tentaciones y mirar al Señor para seguir nuestro camino hacia la salvación eterna. Y por supuesto que cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, ese gozo de la salvación tiene que estar presente. Hermano, a nosotros se nos olvida que hemos sido salvados. Y nos recuerdan más las aflicciones de este mundo, las recordamos más en nuestra mente, las aflicciones, que el gozo de la salvación que Dios ha puesto en los que creemos en el Señor. Hermano, no sé cómo usted lo hará o cómo lo va, pero yo se lo va a hacer, pero yo se lo voy a graficar de esa manera. Trata de que cuando venga la aflicción, sepas que esa aflicción no es más grande que el gozo que debería haber en nosotros por la salvación que hemos recibido. Y decir algo como, va, fuera, ya llegará el momento en que esto acabará y estaré con mi Señor de una vez y para siempre. Así deberíamos pensar. El apóstol Pablo decía cosas como esa. Mira, si me muero hoy, mejor para mí me voy con Cristo. Pero si vivo, entonces vivo para Cristo y hago la obra del Señor. Entonces, hermanos, la regeneración o la restauración de nuestras almas no es algo que tienes que esperar que ocurra por allá. Es algo que Dios
está dispuesto a iniciar en nuestras vidas hoy, ahora. Ya con ayer no podemos hacer nada. ¿Estuviste afligido o afligida ayer? Ya no puedes hacer nada. Pero algo sí te aseguro. Hoy tienes la oportunidad de hacer algo. Si de ti dependiera en algo que fuera restaurado, ¿tú qué harías? ¿Caminarías hacia esa restauración? ¿O esperaras mañana para decir ayer no pude? Así somos. ¿Cuándo Dios empieza la obra de restauración en lo suyo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana, el otro mes, el otro año? Porque ya estamos a fin de año, ya estos 2 meses que pasen así, en agonía y sufrimiento, sin gozo de salvación. No. La obra de restauración del Señor está dada a través de su palabra cuando dice que la buena obra que Él ha empezado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mi querido hermano, entendámoslo de una vez por todas. Tanto la regeneración, la restauración, como la permanencia de nuestra salvación son una obra continua. No puede parar. Seguimos hacia adelante. Pastor, y si peco, te arrepientes y sigues hacia adelante. Pastor, y si no puedo, crucificas tu carne. Póstrate ante Él. Es que siento que no lo puedo controlar. Para ti es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así que ánimo, hermanos. Lo que hoy sufres y que lo que vamos a sufrir mañana, porque vamos a seguir sufriendo, no será nada comparado con el gozo y la bendición tan grande que hemos de recibir el día de su venida. Así que, hermanos, te invito a que te coloques en pie hoy y que sepas que Él es quien nos sostiene. Hermano, quiero recordar una gran enseñanza que tuve a través de nuestros mentores. Y estas son palabras del pastor Miguel Núñez. Dice, en uno de sus estudios, dijo: si por gracia has sido salvado, entonces también por gracia serás sustentado hasta el día del Señor. Hermano, no tienes otra opción. Si por gracia hemos sido salvados, por gracia seremos sustentados hasta el día del Señor. Oremos. Señor, nuestras vidas en tus manos. Rogamos, Señor, así como David pidió aquel día, Señor. Y te pido, Señor, que aún con mis hermanos ocupados hoy en el servicio, puedan tener disposición para creer esta verdad. Como David oró aquel día. Señor, crea en mí. Oh Dios Todopoderoso, crea en nosotros. Crea en mí, dilo personalmente, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nuestros corazones. No nos eches de delante de ti y no quites de nosotros tu Espíritu Santo. Y vuélvenos a nosotros el gozo de tu salvación y que tu Espíritu Santo nos sustente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén.